Listo, hermanos, ya estamos grabando. Uy, la hermana Marta se nos ausentó. Ah, no, ya llegó. Uy, la hermana Marta anda hoy como Supergirl. Sí, eso estábamos viendo. Hermana, estaba diciendo que hoy... Papi, este cosito no me sirve. Hermana Marta, estábamos diciendo que anda usted hoy como Supergirl. Es la super chica. La de Super Chica. Sí, sí, sí. Me gustan los superhéroes. Ah, sí, uy, hermana, qué bien, a mí también. Sí, a mí también. A mí me gustan las películas y todo. Bueno, ¿quién quiere iniciar la oración, hermanos? Ya estamos grabando. ¿Quién quiere arrancar con la oración de inicio? Bueno, entonces, por petición unánime, entonces que sea el hermano William Robles que nos acompañe en la oración de inicio. Bueno, démosle gracias a Dios, te alabamos, Padre, tú eres un Dios grande y maravilloso. Estamos aquí, Padre, porque queremos, ante todo, unir nuestras corazones, nuestras voces en este clamor mundial para que tú te glorifiques en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pero gracias por la oportunidad, Padre, de tener personas como el hermano Luis Fernando, de que se dispone, todos los hermanos que han llegado, Señor, a la conferencia, por los que aún faltan, Padre, y que podamos aprovechar estos tiempos, Señor, para estar unidos en oración, en coinonía, Señor, estar compartiendo todas estas bendiciones que tú nos das. Dirige esta clase, Padre, y lleva este mensaje a nuestros corazones y que podamos aprender más cada día. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano, por la oración. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, que gracias, hermano. Bueno, hermano John Wilder, una petición. A ver si de pronto pudieras cambiar el nombre de Moto G6 a John Wilder. El nombre de su conexión. ¿El nombre de mi conexión? Sí, que se llama Moto G6 Play. En vez de que diga eso, que diga John Wilder. Ve, yo no le coloqué John Wilder, tan raro. ¿Y cómo hago? Porque no sé cómo. ¿Lo están haciendo? ¿Estás desde el celular? Ah, sí, ve. ¿Te tocaría salirme? No creo. ¿Sí? ¿Tocará que salirse? Sí, tiene que salirse. Para poder configurar el nombre. Se tiene que salir. Orientarlo entonces. Pero hermano, apareció ahorita porque no, yo no le coloqué, yo coloqué simplemente John Wilder. Sí, porque tan raro, sí. Sí. Cosas de la tele. La otra semana ya le aparecía el nombre. Bueno, listo, sigamos. Entonces voy a compartirles, mis hermanos, la presentación para que continuemos donde hayamos quedado la clase pasada. Donde habíamos quedado la clase pasada. Bueno, entonces voy a compartirlo ya mismo. Ok, vamos a darle presentación. Listo, ¿ya todos están viendo la pantalla, hermanos? Sí. Sí. Ah, bueno, listo, está muy bien. Entonces, bueno, habíamos visto los tres métodos, digamos, incorrectos. ¿Listo? Hermana Marta, ¿cuáles eran esos métodos? Uy, hermana, ¿qué pasó? Racionalista. Que estaba silenciada, hermano. Bueno. Alegórico fue uno. Dogmático. Alegórico místico. Alegórico místico. Dogmático.
Ese fue el último. ¿Y el primero? Sí. Racionalista. Eso. Racionalista. Eso, el racionalista. Fue el Racionalista. primero que vimos. Después vimos el... Racionalista. Ajá, el racionalista fue el primero que vimos. Después del segundo vimos el alegórico místico. Y después el dogmático. Después el dogmático, que fue el que terminamos de ver hace 8 días. Ok, hoy estamos arrancando entonces con el método gramático histórico. Este es el método que se considera más apropiado para abordar un proceso de interpretación bíblica, hermanos. Entonces, vamos a arrancar. Hay una escuela, ¿sí?, en Antioquía. Interesante porque nosotros tenemos un departamento que se llama Antioquia, ¿sí? Sin embargo, hay una ciudad digamos que en la zona de Tierra Santa, que es Antioquía. Resulta que en esa zona hubo una escuela y desde tiempos, vamos a mirar pues los apuntes que les estoy mostrando. Hace muchos años, pues en tiempos muy antiguos, los antioqueños habían visto la Biblia, ¿sí?, no como lo habían visto de pronto otras personas u otras escuelas, como la de Alejandría, por ejemplo, que la habían visto como un conjunto de alegorías, ¿sí? O sea, recuerdan que alegorías era como ese tipo de narraciones donde lo que significa no es lo que está escrito, sino que es como que hay otro significado más allá del que literalmente está escrito. Entonces estos hermanos, los de la escuela de Antioquía, eran mucho más cercanos al mensaje real que dice, o sea, que estaba escrito. Ellos no veían estos escritos como un conjunto de alegorías, sino que ellos lo veían como una narración, o sea, ellos veían los escritos como un texto donde se narraba, ¿sí?, distintas situaciones donde se mostraba la relación de Dios con su pueblo. Entonces, esa era una de las grandes diferencias de esta escuela con las otras escuelas que manejaban mucho la parte de la alegoría. Entonces, digamos que allí fue donde se dio inicio, digamos, la diferencia entre el método de interpretación, digamos, propio, tradicional que utilizaban los judíos y otros métodos que pues se dieron en el cristianismo, porque pues, el cristianismo se expandió por varios lugares y llegó a lugares donde pues no eran judíos, eran de otras culturas y entonces le impregnaron aspectos de otras culturas, entonces lo volvieron muy alegórico y demás. Bueno, hubo dos ilustres maestros, ¿sí?, que ellos pertenecieron a esta escuela, a la escuela de Antioquía, ¿sí? El nombre de uno de ellos es Teodoro de Mopsuestia. Teodoro de Mopsuestia, ¿sí? Él fue un gran exégeta. A propósito de exégeta, exégeta se refiere a la persona que está especializada en hacer exégesis. Y exégesis la vimos hace 8 días, bueno, la habíamos visto desde antes con el pastor Alcalá, él les había dado la diferencia entre exégesis e eisegesis. Hace 8 días vimos un video muy interesante de un pastor bautista que nos aclaraba también ese tema, pero hicimos una aclaración muy interesante que vale la pena que estemos seguros de que todo el mundo ya la tiene clara, y es la diferencia entre hermenéutica, exégesis y eisegesis. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién recuerda eso que hablamos la clase pasada y me ayuda con la diferencia de de los significados de esas 3 palabras? ¿Quién se quiere, digamos, lanzar a que me colabore con eso? Eso lo vimos hace 8 días. Pues la hermenéutica es lo que es la interpretación del texto bíblico, ¿no? Del texto, lo que está leyendo, o sea, que es una interpretación correcta. De hecho voy a hacer un ajuste un poquito pequeñito, pero importante, a lo que está diciendo mi hermano John Wilder, y sí tiene que ver con eso, obviamente ese es como el objetivo de este ejercicio. Sin embargo, la hermenéutica es, digamos que el conjunto de herramientas que permite eso,
El conjunto de herramientas es como cuando tú tienes una caja de herramientas y vas a enfrentarte a solucionar una situación, no sé, de fontanería o de lo que sea. Y si llevas un buen conjunto de herramientas, pues tienes cómo enfrentar ese reto y hacerlo bien hecho. Entonces, básicamente la hermenéutica viene a ser como ese conjunto de herramientas. Todos esos elementos, todas esas estrategias, todos esos, digamos que pasos que nosotros vamos a, esas reglas que nosotros vamos a trabajar, a aplicar para lograr una buena interpretación. Y allí es donde ya viene la palabra exégesis. ¿Quién me habla entonces de la palabra exégesis? Muchas gracias, mi hermano. Bueno, parece que nadie. El exégesis es el significado, es extraer el significado original del texto. Correcto, hermano, excelente. Eso es exégesis. Entonces, sí. Sí, ya vamos para la otra, mi hermano. Un momentico. Entonces, estábamos diciendo que la hermenéutica es el conjunto de reglas, de herramientas, el que nos brinda las estrategias para abordar un texto, ¿sí? Y poder hacer con esas herramientas, poder hacer un ejercicio con él y lograr algo. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Una buena exégesis. O sea, la exégesis es lograr extraer el verdadero significado de lo que ese texto quiere decir y no un significado diferente, pues un significado ajeno a lo que en verdad el texto, el autor quiso decir con ese texto. Entonces, lo que se logra con la aplicación de la hermenéutica son las herramientas, lo que se logra aplicando esas herramientas de manera correcta es una buena exégesis, o sea, lograr extraer correctamente el significado que en verdad quiere decir ese texto. Eso es exégesis. Entonces, si hablamos de un exégeta sabrá de hermenéutica. Claro, un exégeta sabe de hermenéutica, porque un exégeta usa las reglas de la hermenéutica para lograr su cometido, o sea, para lograr una buena exégesis, para lograr extraer el verdadero significado de un texto. ¿Sí? Entonces, las dos no se puede hablar de una sin la otra, las dos van de la mano. ¿Sí? La hermenéutica le brinda las herramientas, ¿sí? Y aplicar las herramientas al texto produce una buena exégesis. Muy bien, listo. Ahí es importante que lo tengamos claro. Ahorita, hermano, ¿me puedes decir la otra, la eisegesis? Que esa se las habló el pastor también, Alcalá. Es como la forma de manipular el texto para yo sacar un texto a mi modo, pues. Es algo incorrecto. Está bien, así es cuando yo utilizo... Lo que convenga y ya, lo que a mí me convenga y no lo que verdaderamente el texto quiere decir. Exactamente. Es una digamos que, utilización a mi amaño de un texto para hacerlo decir lo que yo quiero que el texto diga, más no lo que en verdad el texto dice por naturaleza. Y eso es lo que se ve pues en muchos momentos. Diga, mi hermana Marta, adelante. Como sacan un texto fuera de contexto bíblico. Correcto. Y le dan su propia interpretación. Y realmente cuando volví a ver el video que lo leí, me puse a pensar en muchas prédicas, ¿no? Y aún en uno que de pronto dio alguna enseñanza bíblica incorrecta sin darse cuenta. La importancia de este estudio es bastante. De verdad que la hermenéutica nos va llevando en ese paso a hacer una buena interpretación bíblica. Es correcto, mi hermana. Por aquí es donde hay que arrancar. Hay que arrancar por la hermenéutica. Es imposible arrancar por la exégesis, porque la exégesis usa las reglas de la hermenéutica. Así que primero tenemos que conocer esas reglas, tenemos que entenderlas, tenemos que formarnos en ellas y después podremos, utilizándolas apropiadamente, conseguir una buena exégesis. Entonces, ¿qué debemos evitar? Que suceda eisegesis, o sea, donde nosotros vamos, si nosotros llegáramos a hacer una eisegesis, lo que haríamos es que cualquier texto diga lo que yo quiero, más no lo que el texto en verdad dice. Entonces,
Yo les mostré, no sé si recuerdan, en la primera clase que les dicté, eso fue ya arrancando pues el curso, una situación que había utilizado Hitler para, basándose en ella, digamos que tener un respaldo, un supuesto respaldo del por qué atacar los judíos. Y bueno, ustedes vieron toda la masacre y las cosas tan horribles que este hombre hizo en la historia para con los judíos y también para con otros hombres. Entonces, este hombre hizo pura eisegesis, ¿sí? Cogió un texto de la Biblia y lo manipuló, hizo lo que quiso con él y quiso dar a entender una cosa loca que nada tenía que ver con lo que decía el texto original. Bueno, volviendo otra vez acá, hermano, ya hicimos ese recordar y me agrada mucho, pues, porque eso nos ayuda a siempre tener claros esos conceptos. Entonces, estábamos hablando de que este señor, que pertenecía a la escuela de Antioquía, ¿sí? Teodoro de Mopsuestia, era un exégeta, o sea, era una persona experta en hacer el proceso de extraer el significado correcto de un texto, ¿listo? Porque eso es la labor de un exégeta. Y también había otro que se llamaba Juan Crisóstomo, ¿sí? Estos dos señores, ¿sí? Avanzaron mucho en ese proceso de poder, digamos que obtener un proceso apropiado para una exégesis científica, una exégesis correcta, una exégesis honesta, ¿sí? Y ellos reconocían la necesidad de determinar el sentido, pues, que debía tener la Biblia, lo que en verdad decía, el verdadero significado que el autor quiso plasmar en esos escritos, ¿listo? Al fin de, digamos que el fin de todo esto, ¿cuál era? Poder sacar nosotros provecho de la verdadera enseñanza que nos brindaba la palabra, ¿listo? Poder nosotros beneficiarnos obteniendo una enseñanza correcta. Bueno, muy bien. También tenemos un ejercicio muy interesante y es que esta teología de Antioquía, que fue la zona donde se comenzó, digamos, a trabajar fuertemente la correcta interpretación, el proceso de la correcta interpretación, ¿sí? Esta teología fue erudita y crítica. Cuando se habla de erudita y crítica, quiere decir que fue muy especializada, muy de gente estudiosa, ¿sí? De personas muy preparadas y muy estudiosas y eruditos, y críticos porque ellos no querían dar a entender lo que ellos quisieran, sino específicamente pues lo que significaba cada uno de los textos, de estos textos. ¿Listo? Y ellos le daban una gran importancia a lo que decía gramaticalmente los textos escritos. Y eso es muy importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de analizar un texto escrito. Y un texto escrito, necesariamente, para poder que quede bien escrito, tiene que utilizar reglas gramaticales, ¿sí? Entonces, parte del proceso que tiene que ver con estas reglas que se utilizan en la hermenéutica obliga, ¿sí?, a que nosotros podamos conocer gramática, que nosotros podamos conocer muchas reglas propias del idioma que nos ayudan a entender correctamente lo que está escrito para no ir a entender equivocadamente. O sea que en este curso, mis hermanos, gramática vamos a aprender también, ¿sí? Porque hace parte de las herramientas que vamos a tener para poder nosotros enfrentarnos a interpretar correctamente. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud, mis hermanos, o todo está muy bien? No, está muy bien. Igualmente es muy importante pues añadir ahí que cuando alguien hace una eisegesis, ¿no? Algo incorrecto. Eisegesis, Pues, ¿no? eso, está haciendo daño a aquellos que aún todavía no conocen de la palabra y que apenas están como entrando se está haciendo daño a sí mismo, pero también está haciendo daño a los que están escuchando o están estudiando con ellos. Muchas gracias, mi hermano. Es correcto. Es muy delicado ese proceso. Por eso tenemos que, de hecho, los bautistas nos hemos caracterizado a lo largo de la historia por ser un grupo cristiano fiel a la palabra. ¿Sí? Un grupo cristiano donde sus enseñanzas están basadas en una correcta interpretación de la palabra. ¿Sí? Así que esa es la idea, que nosotros sigamos formándonos en esa línea y toda la vida, cada vez que conversemos con otra persona cristiana que tal vez maneja de otra manera los temas, si se da la oportunidad y en el amor del Señor, podamos explicarle y decirle, mi hermano,
usted tiene una confusión, es que en este texto lo que quiere decir es esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Y entonces la otra persona podrá decir, ay, ¿cómo así? Y usted le puede explicar, sí, eso que usted me está diciendo podría entenderse como usted lo dice, pero es un error, porque realmente hay que tener en cuenta esto y esto, pero no se puede interpretar así. Entonces, qué bueno que usted como un hermano bautista, cada vez que de pronto el Señor le coloque la oportunidad, usted puede ser una persona que coloque un granito de arena en cada situación que de pronto el Señor le presente para poder ayudar a otros a corregir lo que están pues, diciendo o si de pronto no está correcto. Recuerdo que me pasó algo así, una situación de ese estilo. Yo venía de Pereira, yo los fines de semana viajo a Pereira porque estoy haciendo un estudio, una maestría, matemática pura, en la Universidad Tecnológica de Pereira, y regresaba en el transporte. Y resulta que se me arrimó un señor, él es un señor cristiano, un señor que hace evangelismo, y nos pusimos a conversar. Él creo que me escuchó en algún momento, tal vez despedirme, Dios le bendiga, alguna cosa así debe ser. Y entonces me preguntó que si yo era cristiano, yo le dije que sí, y comenzó a hablar conmigo un rato. Y entonces este señor, pues es un señor con mucha pasión por servir al Señor, con ya su historia pues en el cristianismo, una historia un poco accidentada, ha servido en varias iglesias, no le ha gustado cosas, se ha retirado, no sé qué, bueno, pero con mucha pasión por servir al Señor. Y entonces iba a evangelizar a Pereira y ya había evangelizado durante un par de días y ya regresaba para acá. Bueno, hablamos un rato de varias cosas y dentro de esas cosas él hizo un comentario y entonces me dijo, no, es que lo primero que el Señor creó fue la sabiduría. Y yo le dije, lo primero que el Señor creó fue la sabiduría. Entonces me dijo, sí, eso fue lo primero que el Señor, la palabra dice. Y yo le dije, caramba, ¿y en qué texto dice eso? Compártame, por favor. Entonces el hermano me compartió un texto donde, pues según él, decía que la sabiduría era lo primero que Dios había creado. Y resulta que yo le dije, venga, permítame, yo lo leo. Entonces saqué el celular y miré el texto que el hermano decía. Y no, eso no es lo que decía el texto. ¿Sí? Yo le dije, hermano, discúlpeme, lo que dice el texto no es que Dios haya creado la sabiduría. Dios tiene dentro de varios de sus atributos, ¿sí?, una característica propia de Dios, y es la sabiduría. ¿Sí? Dios es sabio desde siempre y por siempre. Amén. Es parte de Él. Amén. Es parte de Él. Así como usted, mi hermano, tiene algo que es parte suya, sus ojos o qué sé yo, cualquier cosa, así Dios es sabio per se. Él es sabio per se. Él por sí mismo es sabio. Él no ha creado la sabiduría, no. Él es sabio. Él siempre ha sido y será sabio por toda la eternidad, desde siempre y hasta por siempre. Entonces le dije, aquí no dice eso, hermano, aquí lo que dice es que él siempre ha tenido eso. Él hizo su creación, pero claro, cuando él empezó a crear, la sabiduría ya existía, claro, porque existía él, porque él ha existido siempre. Entonces, bueno, le expliqué pues el texto y se quedó pensando y se quedó pensando. Y entonces ya cambié de tema, dijo, simplemente asintió con la cabeza y bueno, y cambié de tema, hablé de otra cosa. Entonces yo me dijo, ¿y usted en dónde es que se congrega? Entonces le digo, yo me congrego en la primera iglesia bautista. Los bautistas, están muy estudiosos. Bautistas muy estudiosos. Entonces las personas de otras denominaciones tienen ese concepto. Entonces, pues hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos de prepararnos correctamente y ayudar a todo el que el Señor lo coloque en nuestro camino, que esté en nuestras manos apoyar. Bueno, cierro el paréntesis y continuamos, mis hermanos. Qué pena, tal vez me extendí mucho. Bueno, vamos a continuar. Entonces,
desde tiempos antiquísimos los intérpretes antioqueños, ¿sí?, habían visto la Biblia no como un conjunto de alegoría. Bueno, esto ya lo vimos, pasemos entonces a la siguiente, mis hermanos. Aquí quise colocarles un mapa, me pareció muy interesante porque todo lo que está encerrado en esa línea de color morado era lo que abarcaba el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano dominaba todas estas zonas, todos estos países, todos estos terrenos, ¿sí? Realmente era muy poderoso. Realmente era muy poderoso, abarcaba todo el Mar Negro, toda Galacia, toda España, Galicia, bueno, una parte de la parte norte de África, ¿sí? Y por supuesto también la parte de Tierra Santa, que está acá a la derecha, ¿sí? Damasco. Entonces allí quiero Éfeso, Grecia, Roma. Mire que ellos, la ubicación de ellos era aquí, en Roma. Italia. Y en Italia, sí. Y se pusieron en la tarea de querer dominar todo lo que había alrededor de ellos, y todo esto era el Imperio Romano en la época de Jesús. Entonces quise colocarlo porque quería de pronto que nos ubicáramos en Antioquía. ¿Miren Antioquía dónde está? ¿Sí? Todo esto que está aquí a la derecha, todo este pedazo que está aquí a la derecha, que está Judea y Jerusalén, esto que está aquí a la derecha es Tierra Santa. Y todo este océano que vemos acá, todo esto azul que vemos acá, es el mar Mediterráneo. Sí, que es el océano de aquella época para ellos, pues. Después hacia acá, pasando por aquí, por este lugarcito, que es como si estuviera casi juntito, se llama el Estrecho de Gibraltar. Pasando a la izquierda, ya nos encontramos con el Océano Atlántico. Todo esto acá, al lado izquierdo, que no está en el mapa. Pero aquí se logra ver cuál era todo el dominio del Imperio Romano en la época de Jesucristo. Y este otro mapa que quise traerles, me pareció muy interesante, porque tenía todo una serie de nombres, además era como más agradable. Y aquí está pues las ciudades importantes: Jerusalén, está Cesarea, Ptolemaida. ¿Ustedes se han visto que hay un lugar en Colombia donde se entrena el ejército colombiano? Sí. Sí, queda justamente Ptolemaida. ahí, en Ptolemaida. O sea que Ptolemaida, sí, es un nombre bíblico también, de una ciudad bíblica. Lo mismo que Antioquía. Entonces Antioquía estaba acá, ¿sí?, sobre el margen derecho, ¿sí?, del mar Mediterráneo. Bueno, y aquí estaban todas, pero aquí estaba Éfeso, Atenas, Corintio, Tesalónica. Tesalónica es la iglesia que estaba ubicada ahí pues en Tesalónica, que es la carta a los tesalonicenses. En Tesalónica. No. Fenicia, bueno, en todo caso, allí quise colocar este mapa un poquito gráfico allí, para que puedan todos ubicarse geográficamente más o menos de las zonas de las que estamos hablando. ¿Listo? Egipto y Alejandría está pues por acá, al sur. ¿Sí? Acá está la parte norte ya de África. Por acá es donde se dio mucho lo de la gran biblioteca de Alejandría, ¿sí? Y allí es donde se hizo un proceso para crear la versión de los 70, la cual se denomina la Septuaginta, que es la primera versión en griego de la Biblia hebrea. Bueno, sigamos. La Reforma Protestante, ¿sí? En la Reforma Protestante del siglo XVI hubo un personaje muy importante. De hecho fueron dos, pero el primero fue Martín Lutero. No sé si ustedes recuerden, qué interesante. Ustedes quisieran ver la historia de Martín Lutero. Hay una película, yo no sé, nosotros la vimos hace muchos años con el pastor Ramón, ¿sí? La historia de Martín Lutero, ¿sí? Es una historia muy interesante porque fue la historia pues de cómo este hombre vio que estaban las cosas muy mal trabajadas, digamos, muy mal hechas por parte de la Iglesia Católica, y quiso corregir, digamos, todos estos errores, y a partir de ahí nació pues lo que se denominó el protestantismo y todas las, digamos, denominaciones cristianas hasta nuestros días. Juan Calvino fue otro de estos grandes líderes, ¿sí? Entonces estos dos personajes tan importantes en este proceso, Martín Lutero y Juan Calvino, junto con otros también, ¿sí?, insistieron en hacer un regreso al método literal de interpretación.
El método literal de interpretación es otro nombre que se le da también al que estamos actualmente utilizando. ¿Sí? ¿Cuál es el que estamos utilizando? Aquí está, gramático histórico. ¿Listo? Entonces es otro nombre que se le da al gramático histórico, el método literal también. Bueno, entonces vamos a ver algo que dice Berkhoff. Berkhoff es uno de los autores de un libro de hermenéutica. Él dice, el método gramático histórico es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. ¿Sí? Es el primero, o sea, el primero, el que debe ser, el que hay que utilizar. Hay otros no tan apropiados. Ese es el primero, ese es el que deberíamos utilizar siempre. ¿Sí? Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. Tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en su sentido llano y simple, a la luz del contexto histórico en que fueron escritas. Entonces, lo que significa llanamente, pero dentro del contexto histórico, porque eso que dice llanamente en otro contexto histórico puede ser no entendible o puede significar otra cosa. Entonces, por eso es importante dentro del contexto histórico en el que está. ¿Listo? Entonces dice, simple a la luz del contexto histórico en el que fueron escritas. Dicha interpretación se efectúa de acuerdo con las reglas semánticas y gramaticales comunes. Aquí vuelve otra vez y hace énfasis en lo que comentaba hace un rato, que es parte del estudio de este curso. Vamos a aprender varios aspectos de la gramática del idioma, ¿sí? Para poder nosotros entender correctamente. Cualquier texto literario, comunes a la exégesis de cualquier texto literario, en el marco de la situación del autor y de los lectores de su tiempo. Yo les había dicho en la clase pasada un ejemplo, y es que si nosotros hiciéramos dentro de 6 meses un chiste del coronavirus, todos lo entenderíamos y nos reiríamos. Pero si eso lo escribiéramos y alguien lo leyera 200 años más adelante, 500 años más adelante, 1000 años, 2000 años más adelante, como estamos leyendo nosotros la Biblia hoy en día, pues leeríamos eso, y si no conocemos el contexto de lo que significó el coronavirus, o el contexto digamos, de los lectores de este tiempo, pues las personas que lo leyeran dentro de muchos años no lo entenderían. Y eso es lo mismo que puede suceder con cualquier escrito, y la Biblia no es la excepción a eso. La Biblia también está dentro de eso porque es otro escrito, un escrito muy especial, un escrito que tiene información y una sabiduría infinita, porque es el conocimiento de Dios mismo, pero está escrito en palabras, así que hay que entenderlo apropiadamente. Esto lo dice uno de los autores de uno de los libros de hermenéutica, se llama José M. Martínez, está en la página 121. Espérense que cuando yo tengo este fondo no logra verse claramente. Creo que hay que desactivarlo un momento. Es este. Sí, este libro. Es un libro siempre gruesito. En este libro es uno de los libros, digamos, importantes que se trabaja en los seminarios de formación teológica, y este autor, ¿sí? José M. Martínez, hace referencia a eso que estamos hablando ahorita. De hecho, fue tomado de la página me perdí acá, de la página 121. Bueno, digamos que este resumen que está aquí me parece muy claro, me parece que casi que en un párrafo se ha definido completamente lo que es el método gramático histórico. Así que yo a quisiera darle de pronto como resaltarlo, tal vez darle como un color que me lo ayuda a resaltar de pronto un poquito más oscuro, porque es importantísimo ese texto. La verdad es que ese texto casi que reúne el resumen de lo que es el método gramático histórico. Entonces quiero darle un realce. Yo les voy a enviar a ustedes este material. A propósito, hermanos, ¿recibieron el material? Sí, hermano. Yo les envié el material hasta el dogmático, que era lo que habíamos visto. Sí. Ah, bueno, perfecto.
Listo, entonces continuemos, hermanos. En los siglos XIV y XV prevaleció la más densa ignorancia sobre el contenido de la Biblia. Cuando se habla de densa, densa es una palabra muy interesante porque es una palabra que pertenece a la ciencia, ¿sí? Y habla de un concepto que es de la densidad. La densidad es qué tanta masa hay en un sitio. Por ejemplo, el aire tiene cierta densidad, pero si hablamos de, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Una piscina de arena. Si usted se mete en una piscina que está completamente llena de arena, usted con mucha dificultad podrá moverse, pero bueno, se podrá mover de alguna manera. Allí usted puede notar que eso va a ser mucho más denso que el aire, ¿sí? Muchísimo más denso que el aire. Y si usted mira una pared, pues en una pared usted ya no puede entrar. Si una pared pues, es supremamente densa, usted se estrella con ella y no hay manera pues, de pasar. Entonces, entre más denso sea un cuerpo, quiere decir que más masa tiene en ese volumen. Entonces, con respecto a esto, lo que nos está dando a entender esa palabra que a pesar de no ser de este contexto queda muy bien, y es que la ignorancia estaba por toda parte, ¿sí? Las personas tenían mucha ignorancia, ¿sí? O sea, mucho desconocimiento. Entonces, en estos siglos prevaleció muchísimo la ignorancia sobre la Biblia, o sea, nadie conocía nada sobre la Biblia. La Biblia era desconocida por completo para las personas en estos siglos, ¿sí? Había doctores en teología que nunca habían leído completamente la Biblia, ¿sí? La única forma de conocer algo, ¿sí?, de la Biblia era por medio de la traducción de un hombre que había hecho un ejercicio previo que se llamó Jerónimo. El Renacimiento hizo énfasis en la necesidad de acudir al texto original. Entonces, cuando se habla de acudir al texto original, se quiere decir acudir a los idiomas en los que fue escrito el texto original. Para el caso de la palabra, pues estamos hablando del hebreo bíblico, del griego bíblico, y también algunas partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo. ¿Listo? Entonces son como los tres idiomas, pero el arameo no se comenta mucho porque son unas pequeñas partes las que se utilizaron con este idioma. ¿Sí? Reuchlin y Erasmo, ¿sí?, llamados los dos ojos de Europa, insistieron en que los intérpretes de la Biblia tenían que beber, ¿sí?, tenían que deber, o sea, tenían el deber, tenían la obligación, tenían casi que por fuerza mayor, ¿sí?, que estudiar las lenguas originales en que había sido escrita. ¿Y eso estaba bien? Claro, claro que sí, eso estaba muy bien. Porque solamente estudiando las lenguas originales era que estos hombres podían entender claramente qué era lo que se había dicho para las personas en ese momento, para los apóstoles o para las personas pues, que estaban en el primer siglo, si estamos hablando pues, del Nuevo Testamento. Entonces, tenían que ser estudiadas estas lenguas, ¿sí? Además, facilitaron grandemente ese estudio, ya que Reuchlin publicó algo que se llamó la gramática hebrea, o sea, él se puso en la tarea, ¿sí?, de publicar un libro que le permitiera a las personas aprender sobre la gramática hebrea, y también otro libro que era un léxico en hebreo. Un léxico es como una especie de diccionario, ¿sí?, de diccionario, o sea, donde hay unas palabras importantes y el significado de esas palabras. Por otro lado, el otro señor, Erasmo, ¿sí?, fue quien editó la primera edición crítica del Nuevo Testamento griego. Entonces este señor también hizo su ejercicio en el idioma griego. Entonces, a partir de, digamos, de esta época, se introdujo en el proceso de interpretar correctamente la palabra el que era importante acudir a los idiomas originales. ¿Es importante? Sí, claro, es muy importante. Nosotros hoy no los conocemos. Sí, es verdad, no los conocemos. ¿Podemos nosotros hacer un examen de estudiar la palabra sin conocer los idiomas originales? Pues hoy en día sí. Hoy en día sí lo podemos hacer, aunque eso no quiere decir que no sea muy bueno que nos pongamos en la tarea de aprenderlo. No, eso sería genial, lo podemos hacer y de hecho qué bueno que lo hagamos. Pero a una persona que no tenga conocimiento o dominio de estos idiomas originales, de forma escrita la palabra de Dios,
de todas maneras sí puede hacer un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque es que ya existe mucho material que otros expertos previamente ya han trabajado. Entonces uno ya puede encontrar unas herramientas, por ejemplo, la Biblia interlineal, que es un texto en el que está escrito en el original y literalmente traducido al español, ¿sí? Eso es un ejercicio, digamos, una herramienta muy buena. Y así como ese, tenemos también otras herramientas, algunas de software, que nos permiten poder entender cómo fue dicha esa palabra en el griego original, por ejemplo, y qué significado tiene en el griego original y en qué partes de la palabra está escrita esa misma palabra, en qué partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, si estamos analizando el Nuevo Testamento del griego. Así que ya tenemos herramientas que nos suple de alguna manera el no ser nosotros expertos en las lenguas originales. Entonces, si alguien les preguntara a ustedes, hermanos, ¿se puede hacer un buen ejercicio de hermenéutica, ¿sí? De exégesis, a pesar de que ustedes no son expertos en los lenguajes originales, bíblicos originales? Usted podría contestarle, sí, se puede hacer. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay herramientas que nos facilitan eso, ¿sí? Hay textos, hay software de grandes hombres, investigadores, expertos en lingüística y demás, que ya se han tomado el trabajo de tener eso, y ya tenemos esos elementos. Entonces, utilizando esos elementos, digamos que ya no se hace obligatorio que nosotros tengamos que ser expertos. Ahora, ¿es bueno que lo seamos? Claro que es bueno. Si nosotros vamos a trabajar juiciosamente la parte interpretativa, pues es muy bueno que nos pongamos en la tarea de aprender el griego bíblico y el hebreo bíblico. Es muy bueno que lo hagamos. Sin embargo, si no lo hace, de todas maneras hay manera de hacer un buen ejercicio de hermenéutica y exégesis sin ser expertos. Bueno, muy bien. Se estableció en el principio de que la Biblia tiene solo un sentido. O sea, digamos que aquí se comenzó a decir, un texto no quiere decir muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Un texto quiere decir lo que el autor quiso expresar. Eso es lo que quiere decir. No otro poco de significados que de pronto las personas quieran darle, que es lo que sucede normalmente en la alegoría. Los reformadores creían firmemente que la Biblia era la palabra inspirada de Dios. Pregunto, mis hermanos, ¿nosotros también creemos eso? Amén. Sí. Amén. Claro que creemos eso. O sea, Amén. todo lo que nosotros estamos estudiando y todo lo que nosotros creemos está fundamentado en la santa palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Así que ese libro para nosotros, sí, es el libro que contiene la sabiduría que Dios nos entregó para poder conocerlo a Él. Al mismo tiempo, digamos que estos hombres reformadores consideraron la Biblia como la más alta autoridad. Pregunto, ¿nosotros también la consideramos como la más alta autoridad? Amén. 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 Es la más alta autoridad. Oh, muy bien. Y como la Corte Suprema de Apelación en todas las disputas teológicas. O sea que cuando usted esté disputando teológicamente algo con alguien, ¿quién tiene la razón? Pues la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios diga, obviamente interpretada de manera correcta, eso es lo que tiene el poder. Eso es lo que tiene la razón. En contra de su infabilidad, en contra de la infabilidad de la iglesia, porque yo les comenté en el método que vimos hace 8 días, hace 8 días que fue el método, hermanos. Dogmático. Eso, la hermana anda pero voladora. Dogmático, muy bien. Que fue el método dogmático que ellos hacían un ejercicio muy diferente. Ellos leían la palabra, leían la Biblia y la interpretaban o le daban una interpretación de tal manera que calzara con sus dogmas, con los dogmas de la Iglesia Católica. Así era que trabajaban ellos. Ahora no. Ahora estos reformadores están diciendo es justamente lo contrario. ¿Sí? La que es infalible no es la Iglesia con sus dogmas, no, señor. La que es infalible es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces su posición se hace evidente por la afirmación de que la Iglesia, miren lo que yo resalté aquí en naranja al final, la Iglesia no determina lo que la Escritura enseña, era lo que sucedía en el dogmático, sino
que la escritura determina lo que la iglesia debe enseñar. ¿Sí? Repito, la iglesia no determina lo que la escritura enseña. No, así no es. Sino al revés, la escritura determina lo que la iglesia debe enseñar. ¿Qué debe enseñar la iglesia? Lo que enseñe la palabra. Eso es. Amén. Eso es. No más que eso y no nos podemos salir de allí. Ese es nuestro derrotero. Entonces, este método definitivamente es el método por excelencia para estudiar correctamente la palabra de Dios. El carácter esencial de su exégesis, ya recuerdan que es exégesis, ya vamos teniendo estas palabras, surgió de dos principios fundamentales, ¿sí? El primer principio, eso está escrito pues en latín, ¿sí? El primer escrito es: la escritura interpreta a la escritura misma. Sí, ese es uno de los principios fundamentales para hacer una buena exégesis. Y es que la misma Biblia se explica a sí misma. Sí, usted muchas veces ve un texto en cierta parte y no le entiende muy bien y resulta que está explicado en otra parte de la Biblia. De hecho, llegará el momento de nuestro curso que vamos a ver muy claramente ese tipo de casos. ¿Sí? Y el otro, digamos que el otro carácter principal, el otro principio, ¿sí?, es que toda exposición y comprensión de la escritura esté de acuerdo con la analogía de la fe. ¿Sí? Para los reformadores, la analogía, ¿sí?, era igual a la enseñanza uniforme de la escritura. O sea, ¿qué es lo que tratan de decirnos aquí? Pues que todo lo que se enseña es lo que realmente nosotros tenemos para nuestra base en la fe. Nosotros tenemos fe de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no de acuerdo a otra cosa rara por ahí o un dogma extraño por ahí que hayan dicho. ¿Sí? Nosotros creemos que tenemos salvación. ¿Y esto por qué? Por fe de Dios o por la fe en Dios. Sí, eso es por gracia. ¿Y la gracia cómo la obtenemos? A través de la fe. Y entonces nosotros creemos en lo que dice la palabra y nuestra fe está, digamos que fundamentada en las enseñanzas propias de la palabra. De hecho, la misma fe la conocemos y la trabajamos como lo define la palabra. ¿Qué es la fe según la palabra, mis hermanos? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así define la palabra la fe y así nosotros creemos en la fe. Así es como nosotros. Amén. Eso es lo que significa para nosotros. Johnny Sangoquiza, ¿sí?, asevera que el método correcto de interpretación bíblica es el gramático histórico. Y lo dice porque tiene que ver con el idioma original, ¿sí?, tiene que ver con el trasfondo histórico, tiene que ver con el tipo de literatura. ¿Sí? Este método se toma en cuenta lo literal, pero conforme al género literario o figura que habla del texto que se esté utilizando. ¿Sí? No implica limitar la interpretación a la letra de lo expresado. Lo que quiere decir es que este método también reconoce, según el tipo de literatura en el que se esté escribiendo, que también hay simbologías. ¿Sí? El Apocalipsis, por ejemplo, tiene muchas simbologías. ¿Sí? Hay varios textos que tienen simbologías. Entonces, este método no es que sea literal de que nunca creyó que algo no fue escrito con simbologías, no. Este método también identifica eso. Sí, entonces es un método apropiado, es un método que es para darle, digamos que la categorización de que se está hablando de una forma simbólica, pues se le da, y lo que es una narración tal cual como se está escribiendo, pues también le da. Este método tiene cuidado en tomar las cosas demasiado literal para no caer en un hiperliteralismo, que era lo que les estaba diciendo hace un momento, mis hermanos. ¿Sí? Que este método es equilibrado. Es equilibrado. No es sesgado de que no, es que este método solamente dice literalmente lo que está escrito en todo y nada más que eso. Porque puede haber literalmente textos, o sea, cosas escritas que nunca se quisieron decir de forma literal así. Por ejemplo, por decir algo, hermanos, uno en el idioma español utiliza muchos dichos y no se toman de manera literal, sino que son simbologías, pero que nosotros entendemos. Por ejemplo, no, estoy muerto de hambre. Pues, ¿será que eso es literal? No. No es literal. Exagerado. Definitivamente eso no es literal.
¿sí? No es literal, o sea, yo estoy vivo, tengo un hambre la mancha, sí, es verdad, pero no estoy muerto. Entonces, Pero no está hay una, muerto. no estoy muerto, estoy vivito, estoy con todo mi sentido, estoy vivito, funcionando. Entonces, nosotros utilizamos en nuestro idioma muchas frases, ¿sí? Muchos, digamos, dichos que no pueden ser tomados de forma literal, pero entonces hay que entender cuáles son y hay que entender cuál es el significado de eso. Pero muchas otras cosas sí son literales, entonces hay que tener un equilibrio. O sea, hay que darle la interpretación a la justa medida de lo que cada cosa es, ¿sí? ¿Qué otro dicho, por ejemplo, tenemos nosotros que obviamente no es literal? Sí, es que tengo un filo que donde me agache me corto, ¿sí? Eso no es literal, eso es una manera de expresar simplemente que la persona tiene hambre ya. Entonces, ¿alguien tiene algún dicho? A ver, que nos colabore, hermanos, un dicho de esos que no son literales. El de enchusparse. Una persona que no sepa qué es enchusparse. Eso. ¿Y usted qué está? No, usted está ahí enchuspado, hermano. Sí, Enchuspado, pues no, es como meterse dentro de una chuspa, ¿no? imagínese, ahí busco una chuspa para meter. Entonces vamos a buscar una chuspa grandotota negra de esas de basura y vamos a meter adentro. Eso sería como literalmente enchusparse. Comentando que la gente no sabe qué es una chuspa. Correcto, ese podría ser un dicho. ¿Qué otro dicho se les ocurre, hermanos, de esos que no son literales, pero que obviamente se entienden? Por ejemplo, cuando uno va a decir, no, es que ya he llamado más de 1000 veces. O sea, nunca eso se le va a ir como un mes llamándolo 1000 veces. Claro. ¿Sí? Pero lo ha llamado por ahí unas 20 veces, 25 veces, que son muchísimas. ¿Sí? Pero entonces es exactamente eso. Por ejemplo, hay un texto en la palabra donde se utiliza eso. Esos son exageraciones, pero son exageraciones que se usan en el lenguaje. Por ejemplo, ¿cuántas veces debemos perdonar nosotros? 70 veces 7. La palabra dice 70 veces 7. Entonces no faltará la persona que se tome el trabajo de multiplicar 70 por 7 y le da 490 y entonces dice yo debo perdonar 490 veces. A la 491 no perdono. ¿Cómo? Entonces, no es eso. Ese es un texto en el que no es literal. Ese texto no es literal. Ese texto lo que está diciendo es que tiene que perdonar las que toque que perdonar. ¿Sí? Es una manera de decir lo que toque. Hágale hasta donde se necesite, tiene que perdonar. Entonces, O perdonar siempre. O siempre perdonar. Exactamente. Entonces, sí, hermana. Como cuando uno dice, todo el mundo lo sabe. Mira lo que me hiciste, todo el mundo lo sabía, menos yo. No, no es todo el mundo, sino que exagera, no literariamente. Exactamente. No es todo el mundo, son las personas que están cerca de uno, unas 6 personas que están cerca de uno lo sabían. Entonces, no todo el mundo lo sabe, no, pues para todo el mundo 6 personas lo sabían. Entonces, todo ese tipo de dichos, mis hermanos, no son literales. No son literales y hay que entenderlos apropiadamente. Entonces, este método no es un método que caiga en hiperliteralismo, o sea, que sea extremadamente literal y que todo crea que todo lo que está escrito en la palabra es literal como tal. No. Es un método apropiado, es un método equilibrado. Lo que es literal hay que interpretarlo literal. Y lo que no es literal, sino que tiene un sentido figurado, ¿sí? que tiene una figura, pues hay que interpretarlo apropiadamente con lo que significa esa figura. Entonces, este método se encarga de hacer todo ese ejercicio lo más fidedignamente posible a cómo se escribió y a cómo se quiso dar a entender. Entonces, en la Biblia tenemos también pues, ejemplos como el que les acabé de decir de 70 veces 7, como también los tiempos del Señor. Entonces, en Apocalipsis, el Señor dice de que para Él, ¿sí? Un año... un día son 1000 años. Un día son 1000 años y 1000 años como un día. Es un día. Entonces, los testigos de Jehová y algunas otras sectas se basaron en eso para sacar unos cálculos de cuándo es que iba a ser la segunda venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento y el fin del mundo y todo ese tipo de cosas. Y sacaron un montón de profecías
Y imagínense qué pasó con todas esas profecías. No, pues son karma porque, por ejemplo, dijeron, si sumaron 1000 años, entonces serían 2000 años. Entonces pensaron que en el 2000 venía. Y resulta que todas esas profecías que ellos dijeron, Faltas. no ha salido nada, no salió nada. ¿Por qué? Porque es que ese texto que está escrito en la palabra de que un año, sí, de que un día son como 1000 años y de que 1000 años son como un día, justo, eso es una contradicción. ¿Cómo va a ser que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día? Es una figura literaria, ¿sí? Que lo que está mostrando es que Dios es un ser que está supra por encima, supra tiempo. O sea, Dios no está bajo el poder del tiempo. Dios está por encima del tiempo. Dios ve todo como un eterno presente. Nosotros no. Nosotros estamos debajo del tiempo. Entonces, para nosotros todo se mueve dentro del tiempo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, ¿sí? Para nosotros todo se mueve dentro del tiempo. Para Dios no. Dios es supratiempo. Entonces, para Dios el tiempo no tiene sentido desde el punto de vista pues, que lo vivimos nosotros. Por eso para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día, porque para Él no existe el tiempo, ¿sí? Él es un ser que está por encima del tiempo. Dios tiene el control del tiempo y Dios determinó un tiempo para el ser humano, es por un orden. Exactamente, para el hombre. Y nosotros vivimos dentro de ese orden del tiempo que Él ha colocado, pero Él no. Él está por encima de eso. Por eso Dios es supratiempo. Dios está por encima del tiempo. El tiempo no lo afecta a Él. Eso es algo que Él creó sobre lo cual, o digamos, dentro de lo cual estamos nosotros. A todos nosotros nos afecta el tiempo, a Él no. Él es eterno, Él es siempre el mismo, por siempre, desde antes, de siempre y por siempre. Entonces, Fernando, sí, mi hermano, adelante. ¿Qué posibilidad hay de pasar un poquito o no sé si lo tienen dentro del esquema de enseñanza, qué posibilidad hay de pasar un poquito de esta teoría a meternos un poco en ejemplos bíblicos más abundantes y de pronto meternos un poco ahora hablar de las sectas, meternos un poco en aquellos pasajes de la Biblia que es fundamental para que una secta exista? ¿Qué posibilidad hay, hermano, que podamos extraer esos párrafos, esos pasajes de la Biblia que están siendo mal utilizados por algunas sectas y que eso determina pues que esa secta exista, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de tener esos ejemplos o esos pasajes bíblicos más a la mano? Muchas gracias, mi hermano, por el comentario. A mí en lo particular me parece que dentro de este proceso, de este curso, eso es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. En esta clase del día de hoy, donde estamos viendo, digamos, a grandes rasgos los 4 métodos, los 3 incorrectos que ya vimos, y el correcto que es el que estamos viendo, no podemos hacer el ejercicio como tal. ¿Por qué? Porque es que este método es el que vamos a ver todo el curso. O sea, todo el curso, ¿sí?, que vamos a trabajar va a entrenarnos en qué debemos saber y en cómo debemos hacer para poder aplicar correctamente el método gramático histórico, ¿sí? Vamos a entrenarnos a lo largo de todas estas futuras clases hasta que terminemos en adquirir la habilidad para poder hacer eso. Así que el día de hoy, en este método como tal, no vamos a trabajar, a diferencia de como si lo hicimos en los incorrectos, no vamos a trabajar, digamos, ya ejercicios prácticos donde apliquemos el método, porque todavía no nos hemos entrenado y no hemos aprendido las diferentes partes que se requieren. Eso por el lado de que en esta clase, digamos, tuviéramos ejemplos prácticos del método. Ese es un punto. El otro punto, que es el que estás enfocando bastante, es fundamental y se van a tocar. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esos son los textos más críticos que tenemos nosotros que tener claro. Entonces, el texto en el que se basa la Iglesia Católica para decir, pues, de que el Papa es el vicario de Cristo, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que analizar ese texto bien analizado a la luz de los originales, qué es lo que significa, ¿sí? Y asimismo otros textos que utilizan otras ideologías
religiosas, para basarse en esos y en esos textos poder decir ciertas cosas pues que ellos dicen. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que no se puede consumir sangre y que es un pecado? Bueno, entonces ellos se basan en un texto, y ese texto le dan una interpretación, esa interpretación es correcta, no es correcta. Entonces vamos a utilizar, digamos, muchos de esos textos porque son los textos cruciales y más relevantes, ¿sí? Para nosotros tener en claro. Así que sí, mi hermano, eso lo vamos a tener a mano y van a ser parte de los ejercicios que vamos a hacer durante este proceso, ¿sí? Solamente que no el día de hoy, porque el día de hoy lo que vamos a ver es entender en qué consiste este método, porque este método, mis hermanos, es el que vamos a aprender, es el que vamos a estudiar. Nos vamos a entrenar para que este método podamos aplicarlo bien aplicado. Dígame, mi hermana. Igual también los testigos de Jehová no celebran el cumpleaños porque dicen que por un cumpleaños, como la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños, de que la hija de, ay, se me olvidó el nombre, Salomé, ¿es que llama? Que bailó y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Por eso ellos no celebran el cumpleaños. Dicen ellos, ¿no? Se basan en ese texto. Sí, sí, ellos se basan en ese para eso y tienen otros textos para otras cosas. ¿Por qué no prestar servicio militar? Pues los testigos de Jehová, bueno, hay varias cosas interesantes. Y también otras ideologías religiosas tienen, digamos, se basan en algún texto para decir cierta cosa. Entonces sí, digamos que vamos a tomar muchos de esos textos porque son fundamentales que los tengamos claros, porque casi que nos vamos a encontrar con situaciones en las que alguien nos va a hablar de eso y pues vamos a estar preparados para poder contestar. Entonces, muchas gracias, mi hermano. Eso es casi que relevantísimo en este curso, ¿sí? Y quiero animarlos para que entiendan que esto que estamos viendo hoy es como, digamos, como el texto general o, digamos, el conocimiento general que vamos a adquirir a lo largo de todo el curso. Bueno, este método, como les estaba diciendo, tiene cuidado de no ser exageradamente literal, que no caiga en hiperliteralismo. Y ya les di los ejemplos para que eso suceda. Mis hermanos, ¿alguien está jugando con la pizarra? Por favor, abstenerse. Gracias, muy amable. Muy cordiales. Mi hermano está resaltando algo, pero... Sí. Bueno, No, entonces... se podría hacer eso. Vamos a ver las razones para defender el sentido literal, ¿sí? Gramático histórico de las escrituras. O sea, ¿por qué debemos defender esta posición, este método de estudio, ¿sí? Primero, el significado literal de las oraciones es la forma normal en todos los idiomas. Sí, esa es la forma normal. O sea, como uno escribe y uno narra la historia que quiere narrar, y lo normal es que se use de manera literal. Hay dichos, hay frases, hay maneras de decir las cosas de sentido figurado. Sí, también la hay. Y el método también va a identificar eso y en esos momentos se le da la interpretación de acuerdo a ese sentido figurado. Pero no es lo normal. Es lo que trato de que queden claros. O sea, en la Biblia sí hay trozos de la palabra que están escritos de una manera que no es literal. Claro, claro que los hay. Pero no es lo que más abunda en la Biblia. Si nosotros comparáramos, no, es que la Biblia tiene, no sé, 10 millones de palabras, de esas 10 millones de palabras, por decir algo, el 8, 10, 15% de esas palabras están en algo que es de sentido figurado. Y el resto, el otro 90 o 80% es sentido literal. Entonces lo que trato de decirles es que la Biblia, a pesar de que tiene textos que no son literales, no es lo que más abunda. Lo más normal es que los textos han sido escritos de forma literal, es lo más normal. ¿Listo, mis hermanos? Eso para que lo tengan en cuenta. Ojo, vuelvo y repito, no estoy diciendo que es que no tenga textos que han sido escritos en sentido figurado, no estoy diciendo eso. Sí los tiene y no son poquitos, son siempre bastantes. Pero comparativamente con toda la extensión de la palabra, en esa proporción es que les digo que son mucho menos. Todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia del significado literal previo de los términos. O sea, aquí tiene que ver mucho con que este método nos va a brindar la posibilidad de estudiar todo lo que dice allí,
algo que se llaman tipos en la literatura, parábolas, alegorías, símbolos, y dependiendo del estudio que vamos a hacer de eso, vamos a tener claro qué significan. Y así mismo es como nosotros lo vamos a aplicar. La mayor parte de la Biblia tiene un sentido adecuado cuando se interpreta literalmente. Esto tiene que ver con lo que les dije en el punto 1, ¿sí? Aunque sí hay textos escritos de forma simbólica, sí los hay, ¿sí? No quiere decir que la gran parte de la palabra haya sido escrita así. No, no es así. La gran parte fue escrita de manera literal. Por eso es que usted puede, en la gran mayoría de textos, hacer una lectura normal, y eso normal es lo que se escribió, y eso es lo que se quiso dar a entender. El enfoque literal no descarta ciegamente las figuras de dicción, los símbolos, las alegorías y tipos, sino que si la naturaleza de la oración lo requiere, fácilmente se acepta un segundo sentido. Entonces vamos a darnos cuenta que hay frases que sí, digamos, requiere tener en cuenta, ¿sí? Que ha sido escrita de forma simbólica y por lo tanto tiene otra, digamos que otra forma de verse de acuerdo a los significados de esos símbolos. Claro que sí, eso pasa. En varios momentos eso pasa y es necesario tenerlo en cuenta. Pero una cosa es que haya algunos textos donde sí hay que tenerlo en cuenta, y otra cosa es que vivamos interpretando toda la Biblia con eso, que eso es lo que se hace en el método alegórico. Si hayan alcanzado a copiar hasta aquí, sí. Aunque igualmente yo les paso el material, pero a mí me sirve mucho copiar, porque como que hace un esfuerzo uno leer, escribir, tan como que se le quedan mal las cosas. Cuando uno lo ve escrito, como que no es igual. Por lo menos eso me pasa a mí, no sé a ustedes. Bueno. Este método es el único obstáculo cuerdo y seguro contra las imaginaciones del hombre. O sea, este es el único método que pone rienda a esa imaginación loca, pues, que el ser humano tiene, y que podría imaginarse cantidad de cosas, pues, digamos, que le surgen en la mente y que podría volar en su imaginación, pues, basándose en los textos bíblicos. Entonces, eso como pasa, porque la tendencia del hombre, digamos, es a ser muy imaginativo. Entonces, este método es un método que le aprieta las riendas, no señor, lo que es solamente y lo que no, no. Entonces, es un método bastante apropiado, porque nos ayuda a no dejarnos llevar. ¿Señor? Bueno, este método es el único cónsono con la naturaleza de la inspiración, ¿sí? O sea, que va en consonancia, ¿sí? Que va en la misma dirección de la naturaleza de la inspiración, o sea, como fue inspirado. La inspiración plenaria de la Biblia enseña que el Espíritu Santo guió a los hombres a la verdad, ¿sí? Y los apartó del error. En este proceso, el Espíritu Santo usó el lenguaje y las unidades del lenguaje como un significado, no como sonido. ¿Recuerdan, mis hermanos, el tema que vimos antes de este tema? Estamos en el método correcto, el cuarto tema. ¿Recuerdan el nombre del tercer tema? No. El capítulo anterior, digamos. El espíritu correcto. El espíritu correcto. Estamos en el método correcto. ¿Sí? El espíritu correcto. Y habíamos visto en el espíritu correcto, esa se la dio el pastor Alcalá, ¿sí? Que era muy importante, ¿sí? Pedir la orientación del Espíritu Santo en este proceso. ¿Listo? Cuando se vaya a hacer un proceso de interpretación bíblica, tenemos que pedirle al que sabe que nos oriente, ¿sí? Obviamente vamos a utilizar las herramientas, vamos a echar mano de lo que ya tenemos para poder hacer un buen ejercicio, pero el que nos da la sabiduría para usarlo apropiadamente es el Espíritu Santo, el que nos guía. Así que sin la mano, sin la guía del Espíritu Santo no podríamos hacer este ejercicio bien hecho. O sea, no es netamente intelectual, no. Sí tiene, obviamente, componentes intelectuales, claro que sí, pero la esencia de un buen resultado está de que sea orientado por el Espíritu Santo. Entonces, en este proceso el Espíritu Santo usó el lenguaje y las unidades del lenguaje como significado, no como sonido, ¿sí? Que son las palabras y los pensamientos. Pensamiento, ¿sí? Es el hilo que hilvana las palabras unas con otras. Por lo tanto, nuestra exégesis, ¿sí?
nuestra exégesis misma debe comenzar con un estudio de las palabras y la gramática. Vamos a tratar de entender qué dice un texto escrito. Y un texto escrito utiliza palabras. Está escrito con gramática. Entonces tenemos que arrancar por entender un poco más acerca de las palabras y de la gramática, ¿sí? Los dos fundamentos de todo discurso significativo son esas, ¿sí? Las palabras y la gramática, porque esas son la fundamentación para las ideas que están plasmadas, ¿sí? Con gramática y con palabras. ¿Listo? Esto lo dijo un importante traductor bíblico que se llama Francisco La Cueva. Francisco La Cueva tiene un comentario bíblico, pero Francisco La Cueva también tiene una versión interlineal de la Biblia, ¿sí? Es muy, muy interesante. Se tomó el trabajo de escribirla en el original y debajo la traducción literal. Muy bien. Rob Haskell declara lo siguiente: la posición en contra del método alegórico, ¿sí?, se llama generalmente interpretación gramatical histórica de la Biblia, así denominada porque presenta especial atención al uso normal de palabras, ¿sí?, y considera también el contexto histórico en que fueron escritas. El enfoque gramatical histórico es un contraste al método alegórico, o sea, va como en contravía del método alegórico, en el cual se descubren sentidos ocultos. Todo tiene un sentido oculto. Cada frase, cada texto, cada versículo de la Biblia tiene un sentido oculto, ¿sí? Los alegóricos así lo ven. Todo el tiempo están viendo algo y dicen, no, esto tiene que tener por debajo otra cosa. Yo me imagino que, y ahí comienzan a construir en su mente cantidad de significados alternos que no son los que en verdad quiso decir el autor. ¿Listo? Un aporte, hermano. Mi hermano, le escucho. Siempre se ha hablado la razón por la cual la mujer samaritana fue, digamos que fue al mediodía al pozo de Jacob a sacar el agua. ¿Sí? Entonces, se ha usado ese pasaje para decir las razones por las cuales ella iba al mediodía. Por la vergüenza, porque no se quería encontrar con nadie. Entonces, un evento así tan exacto que siempre, digamos que más adelante vemos la condición de ella y cuando el Señor descubre quién es ella o le dice, pero siempre, para muchos, esa interpretación de por qué ella iba al mediodía, o por qué fue al mediodía, o por qué iba al mediodía. Ok, mi hermano, muchas gracias por el aporte. Entonces, digamos que en el método alegórico, todo el tiempo se está pensando pues de que cada texto tiene un significado oculto detrás de, ¿sí?, para el cual las realidades históricas tienen poco que ver con la interpretación, o sea, les puede ocurrir cualquier cosa fuera de lo que en verdad corresponde al contexto histórico. La interpretación gramatical histórica también se ha llamado interpretación literal de las escrituras. Antiguamente no se le daba ese nombre de gramático histórico, el método, o gramatical histórica, sino que se le conocía como interpretación literal. O sea que cuando nosotros veamos un texto muy antiguo, ¿sí?, y hablen de un método literal, se refiere a este mismo, solamente que antes no se llamaba de esta forma. Este nombre, digamos que se lo han dado, digamos que los padres de la Reforma fueron los que le dieron este nombre, que para mi parecer está más apropiado gramatical histórico que literal, porque literal da a entender como que todo lo tomo literal y las cosas simbólicas también las voy a tomar literal. Fácilmente uno podría querer entenderlo leyendo el nombre como que si fuera así. No, no es así, es este mismo, ¿sí?, el gramático histórico, pero creo yo que el gramático histórico es un nombre más apropiado para el método, aunque vuelvo y les digo, es el mismo, ¿listo? Entonces, siempre requiere que el individuo, ¿sí?, interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel al que fue traducida. Entonces es importante siempre tener en cuenta el idioma en el que estamos leyéndolo, en este caso el español, ¿sí?, y también hay que tener algunos aspectos muy importantes del idioma en el que fue escrito, ¿sí?, que aunque nosotros no seamos expertos en griego bíblico ni seamos expertos en hebreo bíblico, hay herramientas que nos brindan poder apoyarnos en eso
y hacer un buen ejercicio a pesar de no ser nosotros expertos en esos idiomas originales. ¿Sí? Este método considera que la Biblia fue escrita como una historia fidedigna, ¿sí? Es decir, que es una historia y no es alegórica, o sea, eso pasó, las narraciones que están escritas en la palabra pasaron, ¿sí? Ni está compuesta en general de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, ¿sí? Sino que solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. O sea, la Biblia sí tiene, digamos que, tradiciones escritas, sí, pero claramente se sabe en cuáles son, y esos hay que interpretarlos de acuerdo a eso. Pero no pensar que en toda la palabra, lo que sea que estemos leyendo son puras leyendas y son puros mitos. No, si fuera así, entonces nada de lo que está narrado pues fuera verdad. Entonces no habría existido el rey David, ni hubiera enfrentado a Goliat, ni hubiera vencido a Goliat, y así ves tantas cosas. Entonces sí es importante entender que hay puntos donde son, digamos, alegóricos o donde son mitos o tradiciones, pero la Biblia nos ayuda también a identificarlos. Este método es además el más antiguo de todos, ya que se puede verificar su uso, ¿sí?, desde antes del segundo siglo después de Cristo, claro, porque este fue el que utilizaban en la escuela. ¿Cómo les dije que se llama la escuela? Que hasta les mostré un mapa para mostrarles dónde quedaba. Antioquía. Antioquía. Eso, muy bien, hermanos, muy bien. ¿Sí? Es el método más antiguo, o sea, se usa desde la época del Señor, mejor dicho. Mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras, los de Antioquía, ¿sí?, de Siria, seguían usando el método literal, ¿sí? Allí el obispo Teófilo insistía en seguir la práctica antigua de los judíos. Los textos y las interpretaciones que vienen de las escuelas cristianas de Alejandría y de Grecia y de Roma y estos sitios, sí son cristianas, sí llevaban a cabo el cristianismo, sí, sí creían en el Señor Jesucristo, sí, todo eso sí, pero ya estaban permeados por unos métodos de entender y de interpretar viciados. Me refiero a la palabra viciados, a que eran diferentes a los que utilizaba el propio pueblo judío, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos textos que ya tienen alguna interpretación, ¿sí?, que no son propios de los judíos, sino que son de Alejandría o de estos otros sitios, normalmente ya están permeados con interpretaciones alegóricas y ya están permeados con este tipo de simbologías y así mismo lo entienden ellos. Entonces, es correcto, hay que mirarlo como con detenimiento, digámoslo así. Fueron los reformadores Lutero y Calvino los que dieron el impulso principal al método correcto, por medio de su énfasis en los idiomas originales. Esta es como una de las conclusiones que tenemos. Demostraron que el justo entendimiento de ellos, ¿sí?, aclaraba su sentido verdadero, ¿sí?, que tenía que ser literal y no alegórico, entendiendo que sí hay algunas cositas que obviamente son simbólicas. Listo, esta es como la conclusión más importante, yo diría que fue esta, ¿sí?, que gracias a Lutero y Calvino fue que se le dio el impulso ya pues más cercano a nuestros días del método correcto, ¿sí? Y mis hermanos, aquí viene lo que más le gusta a todos los hermanos, ¿sí? La hermana Marta apenas se ríe, y es la actividad para casa. Entonces, esta actividad para casa, pues tiene aquí varias cositas para hacer, ¿sí? Mencione y describa brevemente los 3 métodos equivocados de interpretación, explique por qué eso. Bueno, ustedes allí ya yo les voy a enviar el material para que ustedes lo puedan tener y lo puedan desarrollar. Voy a anexarles, mis hermanos amados, voy a anexarles a este material, voy a anexarles un PDF, voy a compartírselos en este momento para que ustedes también lo puedan ver, ¿sí? Voy a anexárselos. Voy a compartírselos para que lo puedan ver. Listo.
miren mis hermanos, este es digamos que un PDF, un texto. Si me permiten, voy a silenciarlo un momento porque hay como bastante ruido ambiente. Les voy a anexar también este texto, mis hermanos, ¿sí? Método gramático histórico, ¿sí? Este es un capítulo de este libro, el libro que les mostré hace un rato, un capítulo de este libro, ¿sí? Que me parece muy interesante que ustedes lean. Son 7 páginas, este documento tiene 7 páginas, ¿sí? Aquí están las 7 páginas y aquí nos habla bastante detallado de varios aspectos interesantes para tener en cuenta y digamos que vamos a unirlo con el material. O sea, el material de esta clase va a ser 2 cosas, va a ser la presentación que ya vimos, ¿sí? Y quiero anexarles este PDF que es cortico, vuelvo y les digo, son 7 hojas para que lo lean, de tal manera que puedan tener como como una información bastante interesante, bastante completa, a nivel general, eso sí, sobre este método, ¿ya? Sobre este método. Voy a compartir otra vez acá la pantalla. No, a compartir la presentación. Listo. Y entonces, para que trabajen durante el transcurso de la semana, mis hermanos, las actividades que se piden, y para la otra semana, entonces, nos las puedan entregar. No sé si alguien tiene algún comentario, mis hermanos, ya para terminar. El que quiera comentar puede desbloquear su micrófono. Oh, bienvenido, Pastor Alcalá. Sí. Por ahí lo veo que ya está conectado. Ah, no lo había visto. Qué bien, Pastor. Bienvenido. El otro día lo vi, pero no, como que no tenía sonido, creo. ¿Esta vez ya tiene sonido, Pastor? Tiene el sonido bloqueado ahora. Tiene el sonido... Sí, como en mute. Ah, caramba, bueno. De todas maneras, Pastor, nosotros no lo podemos escuchar, pero le mandamos un saludito. Muchas gracias por conectarse. Bienvenido, aunque ya lo hizo hace rato, yo estaba aquí como entretenido, no me había percatado. Bueno, mis hermanos, entonces les decía que si tenían alguna inquietud antes de terminar, mis hermanos. Sí, yo tengo una pequeña inquietud con los hermanos que no han podido asistir a esta clase tan importante, tan interesante, de verdad. ¿De qué manera tendremos que hacer o colaborar en eso para que los hermanos se conecten y no se queden atrasados en esto tan importante? Pues todas las clases son muy importantes, ¿no? Pero es como un fundamento para nosotros, para hacer una buena interpretación bíblica y todo. Pues, hermana, yo también me hago la misma pregunta. Voy a hablar con Casamachín a ver qué se podrá hacer, porque digamos que este método que estamos utilizando, digamos que es el que se nos ocurre que es más viable, porque se puede en un computador, pero se puede también en un celular. Se graba la clase, entonces si la persona tuvo algún inconveniente, igual puede después ver el video de la grabación de la clase y ver la explicación. Así que pues, como no nos podemos desplazar, no podemos salir, no podemos ir pues al culto y a las casas de los hermanos y demás, pues este es el método que hemos, digamos, visto más apropiado. Y los que no lo tomen, obviamente por alguna limitación, supongo yo, porque tienen un celular, no tienen computador y tienen un celular de pronto muy básico, que de pronto no les soporta la conexión o algo así, pues no sabría qué hacer, mi hermana, porque el material escrito también se está dejando, no sabría qué hacer, no sé. Ayúdenme ustedes también a mirar allí qué hacer, mis hermanos, con estos hermanos que no se han presentado, pues que no se han conectado y que no están como metidos ahorita. Pero yo pienso también que lo más importante es que ellos den a conocer a través del grupo o por el interno con Casamachín su dificultad, ¿no? ¿Por qué no han podido? Entonces,
o hablarle a usted por el interno, si no lo quieren hacer con el grupo, ¿cuál es la dificultad para ellos? ¿Por qué no han podido conectarse? También pienso eso. Sí, yo creo y que ahí es sí se importante. haría la ayuda correcta. Sí, yo creo que es importante hacer eso porque no podemos saber qué inconvenientes tienen a no ser que ellos nos cuenten, pues que ellos nos compartan la dificultad para ver cómo le podemos ayudar o cómo le podemos guiar en la solución pues de ese inconveniente. Así que mis hermanos, ayúdenme también con eso, por favor ustedes, con los hermanos que tengan alguna cercanía. Ya vamos por terminar entonces la clase del día de hoy. Un saludo a todos los hermanos, muchas gracias por la conexión. Y entonces, creo que quedamos para dentro de 8 días. Señor. Ya empezó el culto. Ya comenzó. Bueno, nos vamos, hasta luego, vámonos todos para culto. Dios los bendiga. En la próxima semana nos vemos entonces a las, ¿qué horas dijimos? ¿A las 4? A las 4. 4 de la tarde entonces dentro de 8 días. A las 4. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Chao, Dios los bendiga, chao. Chao. Amén. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, pastora Calá. Felicito, permiso.